¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en la iglesia, y los que están en casa, todos sean muy bienvenidos. Gracias a todos por sus oraciones, hermanos. Ya estoy bastante recuperado, todavía un poquito ronco si me oyen la voz, pero vamos a estudiar la palabra de Dios. Me interesa no dejar este día porque tenemos 5 semanas para poder estudiar este tema que trata acerca de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos elegidos por Jesús para ser sus testigos en la tierra. Y yo quiero que a lo largo de este estudio bíblico, hermanos, podamos identificarnos cada uno de nosotros con algunas características de estos hombres, con algunos rasgos de personalidad de estas personas que fueron escogidos por Jesús, y que veamos que eran seres humanos comunes y corrientes, hombres que no tenían mayores expectativas quizás en sus vidas, hombres que no tenían las grandes credenciales para ser los apóstoles de Jesucristo, pero sin embargo a través del trato con Jesús y del encuentro con su maestro, pudieron ser transformados de una manera que se convirtieron en la base sobre la cual estaría y está descansando la iglesia a lo largo de los siglos. Acompáñenme a orar y empezamos nuestro estudio del día de hoy. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por todos mis hermanos que están aquí en la reunión, aquí en el edificio, en el templo, y por aquellos que están en casa también, Señor, en otros lugares. Pedimos tu bendición, que tu palabra nos hable, Señor, que nos alimente, que nos llene, y que podamos, Señor, aprender acerca de la vida de estos hombres que llamaste para que fueran tus testigos y para que estuvieran, Señor, al frente de lo que sería la iglesia en el primer siglo. Padre, muchas gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias conmigo, por favor, en el pasaje de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y como les decía, el día de hoy quiero que hablemos acerca del llamado, una introducción general de este estudio a las 12 personalidades de los 12 apóstoles, y con el favor de Dios durante las siguientes semanas estaremos viendo 3 por semana, 3 de los apóstoles por cada semana. Lucas capítulo 6, también Mateo y también el Evangelio de Marcos nos narran este momento en el que Jesús llama a sus discípulos, llama a estos hombres, y vamos a ver algunas enseñanzas que hay alrededor de este llamado que les hace el Señor Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante dice: En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, que eran también hermanos, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lucas nos marca aquí, hermanos, la forma en que Jesús, o los nombres de los 12 discípulos que Jesús escoge. Ya había cierto grupo de personas que estaban siguiendo a Jesús. Ya Jesús había sido bautizado por Juan en el desierto, había estado en el río Jordán, y había sido llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado por el diablo. Ustedes se acuerdan la narración del capítulo 4. Y Jesús ya había empezado a predicar, y Jesús ya había empezado a caminar por aquella región de Galilea, y pudo empezar a predicarles a muchas personas. Así es que ya había gente que se empezaba a sentir atraída por el llamado de Jesús. Ya había personas que se estaban empezando a correr el rumor y se reunían alrededor y sabían dónde iba a estar Jesús. De todos esos seguidores, Jesús elige a 12. Ahora, cada uno de estos 12 hombres, de estas 12 personas, tiene características especiales.
personalidades muy distintas uno de otro, tienen rasgos de carácter únicos que no solamente nos hablarán de ellos mismos, sino también de nosotros en particular. Nos vamos a ver reflejados en algunas de esas conductas que tenían ellos, porque cada uno de nosotros compartimos algunas de estas características. No importa si somos hombres o mujeres, los principios de personalidad, hermanos, no tienen género. No tienen género. Hay hombres muy enojones, ¿verdad? Coléricos. Y también hay mujeres enojonas. No sé si ustedes conozcan alguna, pero hay mujeres que son enojonas. Hay hombres también que son apacibles y también las hay mujeres apacibles. Hay hombres que son críticos, ¿verdad? Que son criticones, que están siempre señalando los defectos, y también hay mujeres igual. Hay hombres vengativos, valientes, amorosos, y también hay mujeres que tienen los mismos rasgos de carácter. Así es que lo que vamos a ver reflejado estudiando la vida de estos hombres, hermanos, es parte también, y vamos a poder identificarnos con algunos de estos rasgos de carácter, y vamos a aprender que a pesar de esos rasgos de personalidad, el Señor puede usarnos, el Señor puede llamarnos, el Señor puede hacer grandes cosas a través de nuestras vidas, igual que lo hizo con estos 12 hombres. Así es que el propósito de esta serie, hermanos, es aprender un poco de la historia de estos hombres que nos inspiran, porque muchas veces oímos hablar de los 12 discípulos y los apóstoles, pero es necesario que como miembros de la iglesia, como cristianos, sepamos un poquito la historia de estos hombres, y como les decía, que aprendamos también que nosotros tenemos nuestras propias cualidades y defectos, y a pesar de eso, Dios también puede usarnos y podemos ser de bendición a mucha gente después, escuchen bien, después que hayamos pasado el filtro del evangelio y que la palabra de Dios nos haya limpiado y que nos haga más como Él es, pero sin perder nuestras personalidades, porque todos somos diferentes. Jesús, y esto es algo bien importante, hermanos, que vamos a tener presente durante estos estudios, Jesús no cambió la personalidad de sus discípulos. Jesús no le cambió la personalidad a Pedro. La misma personalidad de Pedro que vemos en los primeros capítulos de los evangelios es la misma que vemos en el libro de los Hechos 30 años después, y es la misma que vemos 70 años después cuando Pedro está escribiéndoles las cartas a las iglesias. Es la misma personalidad. La misma personalidad de Juan le siguió hasta el momento en que escribe Apocalipsis, teniendo ya casi 90 años de edad. Así es que el Señor no nos cambia, hermanos, la personalidad. Dios no quiere que seas alguien que no eres. Dios, así como te creó, Dios, así como te hizo, Dios te quiere usar. Solamente que esos rasgos de carácter, esa personalidad, tiene que ser filtrada a través de la palabra de Dios. Por eso es importante aprender la vida de estos hombres, hermanos. Por supuesto que hubo también mujeres a las que los evangelistas también las distinguen como discípulas, ¿verdad? Se menciona a Juana, se menciona a María Magdalena, a María de Betania, a Salomé, a Susana, en fin, hay varias que se llaman discípulas también de Jesús. Pero a lo largo de este estudio vamos a concentrarnos en los 12 discípulos a los que dice específicamente este relato de Lucas, que son a los cuales el Señor Jesús les llamó también apóstoles, quiere decir enviados, aquellos que fueron enviados por el Señor. Así es que antes de ver las personalidades y características de cada uno de ellos en este primer tema, hermanos, vamos a ver dos aspectos muy generales de todos ellos. Primero, ¿quiénes son estos 12 discípulos? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su contexto? Y después veremos algunos detalles de este pasaje específicamente en el que el Señor Jesús les llama. Vamos a hablar de eso. Número 1, ¿quiénes son entonces, hermanos, los 12 discípulos en general? ¿Quiénes son? Antes de entrar a ver detenidamente sus vidas, quiero que veamos en este punto 3 aspectos generales de ellos. Primero, ¿cuál es el trasfondo?
el contexto, el background, ¿verdad? ¿De dónde vienen estos hombres? Bueno, 11 de ellos eran de la región de Galilea. Solamente Judas Iscariote era de Judea, que está más al sur, más cerca de Jerusalén. La región de Galilea está pegada precisamente junto al mar de Galilea, en la parte de arriba, ¿verdad? Y más abajo en el mapa está la parte de Judea, que es donde está cerquita de Jerusalén. Ustedes se acuerdan que solamente en los tiempos de las fiestas Jesús venía hasta Jerusalén, pero toda su vida, su ministerio terrenal, se desarrolló alrededor del mar de Galilea, de la región de Galilea. Así es que 11 de ellos pertenecían a esa misma región de Galilea. Solamente uno, ese era Judas Iscariote, el que le traicionó. Él era el único que era de la región de Judea, más cerca de Jerusalén, donde estaba el movimiento político, donde estaba toda la religiosidad del templo, todo el ambiente político que se movía por ahí. De ahí era precisamente Judas Iscariote. Los demás eran de la región de Galilea. Tenían diferentes ocupaciones. Los relatos de los evangelios, hermanos, no dan mucha importancia a los oficios y ocupaciones de la mayoría de ellos. Y esto es importante que lo notemos, ¿verdad? Porque sabemos que algunos tenían oficios muy duros, como los pescadores, ¿verdad? Otro era recaudador de impuestos, Mateo, Leví. Uno era celote. Los celotes eran revolucionarios políticos, eran de esos activistas que siempre andaban buscando el activismo político, ¿verdad? En contra, criticando al gobierno, hablando de que debería de haber mejores formas, de que debía de haber esto y el otro. Esos eran los que se llamaban los celotes, ¿verdad? En este tiempo a mí me gustaría ser celote, ¿verdad? Me encanta la política, la grilla, y me encanta andar diciendo cosas así, y me regañan, pero bueno. Simón era un celote, era uno de esos activistas, como los hay ahora en nuestro tiempo. Otro era medio tranza, ¿verdad? Judas dice que era ladrón, que su oficio a lo mejor era ladrón, no sabemos exactamente. Y de algunos otros no sabemos cuál era su oficio. Probablemente 8 de ellos eran pescadores, no lo sabemos a ciencia cierta. 4 sí sabemos que eran pescadores. Sin embargo, lo que tenemos que resaltar, hermanos, es que estos hombres, y sobre todo los que eran pescadores, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y probablemente otros 4, fueron llamados por Jesús teniendo este oficio. Había mucha gente. Jesús había crecido en el oficio de la carpintería y probablemente conocía mucha gente que practicaba el mismo oficio. Sin embargo, Jesús llama a estos primeros discípulos que eran pescadores. Entendamos esto, hermanos. Dios no hace nunca nada al azar. No es casualidad, no es asunto de suerte. Antes de que nosotros imaginemos lo que Dios va a hacer, Dios ya tiene previsto todo de antemano. El mar de Galilea, en tiempos de Jesús, era prácticamente el único cuerpo de agua dulce en el que se podían pescar peces que los judíos llamaban religiosamente limpios, de donde venía el mercado del pescado para toda la región, no solamente de Galilea, sino también hasta la parte de Judea, hasta llegar a Jerusalén. ¿Y esto qué tiene de extraño? Bueno, había otros puertos, estaba Sidón, estaba Gaza. Había otros puertos donde la pesca era muy abundante y podían venir de muchos lugares, mercados del mar, ¿verdad? Productos del mar para suplir la necesidad de toda la región. Pero el mar de Galilea, hermanos, era el único que estaba bajo el control absoluto de los judíos. Esto les garantizaba que el pescado que provenía de ese lago, hermanos, cumplía los requisitos que los rabinos y los sacerdotes exigían por considerar los pescados limpios, y no se tenían que arriesgar a comer pescado que fuera religiosamente impuro proveniente de otros puertos. Fíjense que aquí hay una situación muy especial. Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan
eran pescadores de este tipo de pescado de que se llamaba limpio, purificado, que podía ser presentado como ofrendas, que podía comerse en las mesas de cualquier familia judía sin el peligro de que fuera impuro. ¿Les hacía daño otro tipo de pescado? No, no les hacía daño. Pero la religiosidad había llegado a tal punto, hermanos, y el fanatismo había llegado a tal punto que solamente esos pescados que estaban bajo control de los judíos eran los que los rabinos y sacerdotes le permitían a la gente comer. No es casualidad que Jesús haya escogido pescadores que estaban junto al lago de Galilea. No es casualidad que los llamara de ahí, de ese oficio, porque ellos entendían el concepto de la limpieza, ellos entendían el concepto de la pureza religiosa que Jesús después les enseñaría a convertirlo en limpieza y pureza espiritual, a quitarle toda la religiosidad. Pero es de notar que Jesús llama a estos hombres a la orilla de este lago. Sabemos también que algunos de ellos eran casados, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Pedro, acuérdense que Pedro tenía suegra, ¿verdad? Que se enfermó y Jesús le tuvo que sanar a la suegra. Un mal chiste dice que por eso Pedro negó al Señor, porque le sanó a la suegra. No es cierto. Pero Pablo dice que tenían esposa. Algunos de ellos tenían esposas. No se nos habla mucho de las esposas de estos hombres, pero algunos eran casados. Como judíos, también eran muy conocedores de la ley, eran muy conocedores de los profetas. Ese era más o menos el trasfondo de los 12 discípulos. Ahora, ¿cuál fue el propósito por el cual el Señor los llama? Cuando Jesús inicia su ministerio sobre la tierra y es bautizado por Juan, después pasa 40 días en el desierto, fortaleciéndose espiritualmente, teniendo comunión con Dios. Después de eso escoge a estos 12 hombres de entre sus seguidores con el propósito de depositar en ellos sus enseñanzas, su palabra y sobre todo, hermanos, el poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra de transformación del mundo. Recordemos que en el tiempo del Antiguo Testamento, en toda la historia bíblica del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era depositado sobre ciertas personas que eran llamadas. No estaba el Espíritu Santo sobre todo el pueblo de Israel en general, solamente sobre el rey que era ungido, solamente sobre el líder que era ungido. Vemos esta figura constantemente a lo largo de las historias del Antiguo Testamento. Dios escogía a Gedeón, ¿verdad? Y una vez que lo había escogido, entonces el Espíritu Santo venía sobre él. Dios escogía a un profeta, Eliseo, Isaías, Ezequiel, a Daniel, y el Espíritu del Señor venía sobre ellos para capacitarlos, para darles el poder, para poder hacer la tarea que el Señor les había dado. El Espíritu Santo vino sobre Saúl, vino sobre Samuel, vino sobre David, sobre Abraham, en fin. Todos los personajes del Antiguo Testamento, hubo un momento en que después de recibir el llamado, fueron depositarios del poder del Espíritu Santo. Lo mismo sucede, ese era el propósito de escoger a estos primeros 12 apóstoles, estos 12 discípulos. Ellos iban a ser los depositarios no solamente de las enseñanzas, no solamente de la palabra, no solamente del tiempo de compañerismo con Jesús durante su caminar en la tierra, sino que también iban a ser en ese momento los depositarios del poder del Espíritu Santo, al igual que todos aquellos personajes del Antiguo Testamento. Ellos, por supuesto, en ese momento ni se lo imaginaron. No tenían idea de lo que iba a suceder, pero el Señor había puesto en ellos ese poder para que fueran testigos del Señor. Así es que son escogidos para hacer que el mundo supiera del amor de Dios y que Dios envió a su Hijo para redimirnos del pecado y la maldad. Y que si Dios era capaz de mostrar todo esto al mundo a través de estas 12 vidas, aún con sus errores, con sus diferentes personalidades,
Dios podría hacerlo con cualquier otra persona que estuviera dispuesta a responder a este mismo llamado. Ahora, ¿cuál es la misión? Ese fue el propósito, ser depositarios, ¿verdad? ¿Cuál fue la misión a la que el Señor llama a sus 12 discípulos? De manera inmediata, en el momento, no les dijo el Señor cuál iba a ser la misión. Empezaron a convivir con Jesús, empezaron a escuchar sus enseñanzas, las parábolas, empezaron a ver cómo actuaba el Señor, cómo respondía a la gente, cómo trataba con la gente. Fue un proceso de aprendizaje a través del cual sus diferentes misiones se fueron estableciendo. Y fue hasta el momento en que se vieron solos, después de la partida del Señor, hermanos, que realmente pudieron conocer la misión a la que habían sido llamados. Ahora, muchas veces como cristianos, queremos saber inmediatamente cuál es nuestra misión antes de involucrarnos en la obra de Dios. Y he conocido a muchos cristianos a lo largo de mi vida que se hacen viejos en las bancas, en las sillas, esperando a que alguien les diga cuál es específicamente su misión. Pero la misión se revela cuando empiezas simplemente a caminar con el Señor, cuando empiezas a involucrarte en las diferentes actividades de la iglesia, cuando participas de manera voluntaria, caminas con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, aprendes, te das cuenta de las necesidades, vas descubriendo tus capacidades, tus fortalezas, los dones con los que el Señor te ha ido equipando, conoces también y pruebas tus debilidades, y entonces vas entendiendo cuál es la misión que Dios tiene para tu vida. Jesús conocía a estos hombres, Jesús sabía de sus debilidades, Jesús sabía también de sus fortalezas, sabía que en un momento estos hombres lo abandonarían. Sabía Jesús que estos hombres en algún punto, en algún momento lo iban a decepcionar, lo iban a negar inclusive, y también sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. Aún así Jesús siguió enseñándoles, siguió sembrando su vida en ellos. Sabía que una vez superadas sus limitaciones humanas, estos hombres serían llenos del poder del Espíritu Santo y se convertirían en la bendición a todas las familias de la tierra que se había prometido a la simiente de Abraham. Estos hombres fueron los enviados. Eso significa la palabra apóstol. Alguien que es enviado. ¿Fueron enviados a qué? A ser discípulos. Fueron enviados a todas las naciones. Fueron enviados a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron enviados a enseñar a que guardaran todas las cosas que el Señor había mandado. De manera general, hermanos, esta es la descripción general de estos hombres. La misión se revela cuando ellos ya están funcionando. Cuando Dios te llama, cuando vienes a la iglesia, cuando entregas tu vida a Cristo, no te desesperes por saber cuál es tu misión. Involúcrate. Empieza a caminar con el Señor. Empieza a pasar el proceso de aprendizaje con el Señor. Aquí en nuestra iglesia local, en Vida Nueva, en South Bend, tenemos un proceso de asimilación para ser miembro de la iglesia. Les pedimos a las personas, congréguense de manera regular. Tomen el curso de discipulado que dura de 3 a 4 meses. Un curso sencillo donde ponemos las bases para que puedas entender los principios de la vida cristiana y después empieza a involucrarte en algún área de servicio de la iglesia. De esa manera, poco a poquito vamos conociendo la misión. Jesús no llamó a Pedro y a Andrés en ese momento y no les explicó, no les dijo, Pedro, Juan, vengan porque fíjense que yo los necesito a ustedes, les voy a enseñar todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Después de que aprendan eso, me van a ver cómo voy a sufrir, van a ver que voy a ir a la cruz, van a ver que voy a resucitar, me voy a ir al cielo después de eso. No les dijo el Señor nada. El Señor les dijo, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Fue todo lo que les dijo. Y no les reveló más. A lo largo de 3 años, el Señor les fue revelando poco a poco cuál era el propósito, cuál era la misión a la que les había llamado. Y cuando el Señor está ya por irse, ya en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Versículo 8 es cuando ya el Señor les dice, ok, ahora sí, váyanse a Jerusalén,
esperen la promesa que escucharon que les dije que iba a llegar, y entonces van a recibir poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver acerca del llamamiento, hermanos, porque esta es una parte medular en este tema que estamos estudiando. El punto espiritual, porque todos estos hombres, hermanos, y para que pudieran ser transformados por Dios, y de la misma manera, nosotros tenemos que ser afectados por este llamamiento supremo de parte de Jesús. Y en este llamamiento, esta es la parte espiritual, y es donde tenemos nosotros que enfocarnos. En el pasaje de Lucas que leímos al inicio y los pasajes paralelos de Marcos y Mateo nos hablan acerca de 3 principios espirituales muy importantes que tenemos que observar todos los cristianos, porque a partir de que la iglesia es instituida, todos los que conformamos la iglesia hemos recibido el mismo llamado. Solo que hay quien no se ha dado cuenta todavía que ya el Señor le habló, que el Señor ya le dijo el sígueme que necesita escuchar, y algunos no se han dado cuenta, y algunos no han respondido, y algunos no han captado todavía ese llamamiento. Así es que vamos a ver estos 3 principios espirituales. El primer principio nos los marca Lucas capítulo 6, versículo 12, y dice que en aquellos días él se fue al monte a orar, refiriéndose a Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Mucha gente en todas las áreas del quehacer humano, ¿verdad? Siempre ha invitado a otras personas para instruirles, ya sea un oficio, una profesión, un artesano. Todas las áreas de trabajo siempre hay lo que conocemos como aprendices, que están junto a un maestro que les va enseñando lo que tienen que hacer en su oficio. Muchos de nosotros, al llegar a nuestros trabajos por primera vez, ¿verdad? Recién nos contratan y nos ponen debajo de alguien que ya sabe hacer las cosas, alguien que ya tiene experiencia, para que aprendamos. Y vamos a pasar un tiempo de aprendizaje. Por supuesto que muchas de las cosas que estamos viendo que hace el maestro no las entendemos, y quizás muchas se nos hacen muy complicadas, y a veces hemos llegado a pensar, yo no creo que sea capaz de hacer lo que este hombre está haciendo o esta mujer está haciendo, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo y al practicar y al tener más conocimiento, nos damos cuenta de que sí fuimos capaces de desarrollar esas habilidades y esos talentos. Quizás si desde un principio nos los dicen, nos íbamos a frustrar y no íbamos a saber qué es lo que íbamos a hacer. Jesús iba a hacer lo mismo con sus discípulos, pero antes de escoger a sus nuevos aprendices, a sus nuevos discípulos, dice este pasaje de Lucas que pasó una noche entera en oración con su Padre. Porque el llamamiento que recibimos de parte de Dios, amados hermanos, es un asunto primeramente espiritual. Se necesita la dirección de Dios para llamar a alguien que va a ser discípulo en la iglesia. No es solamente llamar a quien tenga habilidades o talentos, y ese ha sido muchas veces el fracaso dentro de las iglesias. Al momento que buscamos personas para algún puesto, para alguna posición dentro de la iglesia, lo primero que hacemos es ver sus cualidades, sus habilidades, y probablemente hemos dicho como que esta persona podría ser buena como maestra, como cantante, como líder, como director de esto, como ujier, como lo que sea, ¿verdad? Nos vamos por sus habilidades, por sus talentos. Y a veces, hermanos, a mí me ha pasado muchas veces, a veces se nos olvida que el llamamiento a servir en la obra de Dios es primeramente espiritual. Y el proceso empieza con oración, antes de llamar a nadie. Antes de invitar a nadie, primero vamos a orar por él. Primero vamos a estar orando al Señor. Primero vamos a estar pidiéndole al Señor que nos diga quién es el que el Señor quiere decirle, sígueme, para ir dentro del ministerio. No es una oración rápida y sencilla, sino que es una oración que denota nuestra profunda relación con Dios y que estamos debidamente conectados con Él para tomar una decisión. Si Jesús, hermanos, requirió de toda una noche a solas para orar y para estar debidamente sensible respecto a quién debía de llamar, nosotros con mayor razón debemos de prepararnos espiritualmente para continuar extendiendo esta invitación para aquellos que van a servir
dentro de la obra de Dios. Pueden decir amén. Necesitamos orar antes de invitar para servir en la obra de Dios. Segundo principio espiritual. El pasaje de Marcos, paralelo que dice Marcos 3:13, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Llamó así a los que él quiso. En otras palabras, los atrajo hacia él, los atrajo a sí mismo, porque el centro del llamado, mis amados hermanos, es Jesús. El centro del llamado es Jesús. El que llama, el que atrae hacia sí, es Jesús. No es el líder, no es el pastor, no es el director de un ministerio. Los discípulos son atraídos hacia Jesús. Es cierto que van a aprender de nosotros, es cierto que van a trabajar junto a nosotros, pero no van a aprender de nosotros, sino van a aprender de Jesucristo, el Hijo de Dios, del Maestro. Nosotros debemos ser un reflejo de las enseñanzas de Jesús. Esto es para los que estamos en alguna posición de liderazgo en primer lugar. Los que estamos como directores de ministerios, los que tenemos la responsabilidad de tener un grupo de personas trabajando debajo de nosotros en algún área del ministerio. No atraemos a la gente hacia nosotros. No queremos impactarlos con nuestra vida. No queremos impactarlos con nuestras habilidades, con nuestros talentos. No queremos que ellos se impresionen con nosotros, o que hablen de nosotros, o que se expresen bien de nosotros. Nosotros los estamos atrayendo hacia Jesús. Hacia Jesús. Les estamos enseñando que hablen como Jesús. Les estamos enseñando que actúen como Jesús, que vivan su vida como Jesús, para que entonces puedan decir, como dijo el apóstol Juan en primera de Juan 1:1. En la primera carta del apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, dice, tocante al verbo de vida. No tocante a sus amigos, no tocante a los otros discípulos, no tocante a Pedro, tocante a Jesús, a lo que correspondía a la vida de Jesús. Nosotros como líderes, nosotros como pastores, nosotros como directores de ministerios, los que tenemos una responsabilidad dentro de un ministerio, tenemos que atraer a la gente hacia Jesús, no hacia nosotros, no hacia nosotros. No te preocupes si ellos no son tus grandes amigos. No te preocupes si ellos no hablan como tú. No te preocupes si no son como tú. Preocúpate que sean como Jesús. He conocido muchos líderes y a mucha gente que idolatra a sus líderes, idolatra a sus pastores. Y he conocido a muchos cristianos desarrollando ministerios que inclusive llegan a vestirse o llegan hasta a hablar, imitan la voz de sus pastores, imitan su conducta, imitan sus modos y parece que son su reflejo. A veces es involuntario, yo lo sé, pero no lo debemos de hacer de manera a propósito. No debemos inculcarles, mira, habla como yo, quiero que hagas así como yo, quiero que hagas mis modos, quiero que te muevas. No. Vamos a llevarlos a que imiten a Jesús. Vamos a traerlos hacia Cristo. Dice Marcos que los llamó así. Es decir, los atrajo hacia Él. Los atrajo hacia el verbo de vida, como le llama el apóstol Juan. Estos hombres estaban echando sus redes, hermanos. Otros estaban remendando sus redes. Otro estaba cobrando los impuestos. Otro estaba bajo una palmera. Pero ninguno estaba en ayuno y oración para ser escogido por el maestro. Estaban ocupados en sus actividades. Estaban desarrollando sus vidas de manera normal. Esto es para toda la iglesia en general. Escuchen esto. Tenían sus preocupaciones. Tenían sus ratos de alegría. Tenían sus tiempos de familia. No se imaginaban
que el maestro los iba a llamar. No estaban pensando, escucha bien, no estaban pensando si estaban preparados o capacitados o si tenían las características necesarias. Eso ya lo había decidido el maestro. Eso ya lo había decidido Jesús. Lo único que estaba buscando de ellos en ese momento era una decisión. Los discípulos no estaban orando, estaban pescando. Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, los Boanerges, los hijos del trueno, ellos no estaban orando. No estaban en una reunión de oración esperando a ver si el maestro que andaba caminando por Galilea se fijaba en ellos y los veía. Ellos no estaban haciendo eso. Ellos estaban remendando sus redes junto con su padre. Mateo estaba muy involucrado cobrando sus impuestos. No estaba en una reunión de oración. A ninguno de ellos Jesús lo fue a sacar de una sinagoga. A ninguno de ellos Jesús lo fue a sacar de una reunión de oración. A ninguno de ellos Jesús los fue a sacar de un culto de avivamiento. Todos estaban en sus ocupaciones. Todos tenían trabajo. Todos tenían actividades. Todos tenían que alimentar a sus familias. Pero cuando viene la orden de Jesús, cuando viene la invitación de Jesús, Jesús lo único que buscaba era una decisión, una respuesta de parte de ellos. Y la respuesta llegó. Y este es el tercer principio espiritual. El primero es que es un principio de oración. El llamado viene a través de la oración. El llamado viene a los que el Señor designa. Y entonces viene el tiempo de decisión. Dice el mismo versículo 13. Al final, después subió al monte, llamó así a los que él quiso, y termina el versículo 13 del capítulo 3 de Marcos diciendo, y vinieron a él. Los llamó y ellos respondieron. Vinieron. El relato de Mateo agrega también un detalle, Mateo 4:20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando Marcos habla acerca del llamamiento de Mateo, dice en Marcos 2:14, y al pasar Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Dejó los tributos, dejó los impuestos. Yo creo que dejó a alguien encargado ahí. Y levantándose dice que le siguió. Hermanos, ¿ustedes creen que estos 12 hombres sabían a lo que iban? ¿Estaban preparados? ¿Tenían los conocimientos que vemos años después en el libro de los Hechos? Por supuesto que estos hombres no estaban preparados. Por supuesto que estos hombres no sabían en la que se estaban metiendo, hermanos. Lo único que tenían y lo único que necesitaban en ese momento era un impulso del Espíritu Santo para tomar una decisión. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Y Mateo, dejando su banco de impuestos, se levantó y le siguió. No vemos que Jesús le haya dicho, yo no leo esto en la Biblia, que Jesús le haya dicho, Mateo, fíjate que necesito a alguien que sepa escribir bien, para que ande conmigo, para que tome notas y para que escriba un libro acerca de todo lo que yo voy a hacer. ¿Cómo ves, Mateo? ¿Te animas? O peor aún, yo no veo que Jesús le haya dicho a Mateo, Mateo, ¿te gustaría ayudarme? Lo que yo veo en este relato es, y levantándose, le siguió. Nada más. Sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿A qué iba? No sabía. ¿Estaba preparado? No sabía. ¿Qué iba a hacer el resto de su vida? No sabía. ¿Qué es lo que iba a pasar con su familia? No sabía. Solamente sintió el impulso del Espíritu Santo, se levantó del banco y le siguió. No veo tampoco a ninguno de los discípulos diciendo, está bien, Señor, escucho tu llamado, dame chance, déjame orar.
voy a orar unos días y luego te resuelvo. O algo como, no sé, Señor, fíjate que tengo mucho que hacer, y yo no sé si yo seré la persona que tú necesitas, Señor. Yo no veo a ninguno de los discípulos diciéndole al Señor: Jesús, ¿por qué no le preguntas a alguien más? Y si de plano no encuentras a nadie, pues me dices y pues a ver si puedo hacer un huequito para ayudarte. Hermanos, yo no veo ese tipo de respuestas en la Biblia. Yo no veo ese tipo de respuestas tan desafortunadas que muchas veces los cristianos esbozamos cuando el Señor nos llama a trabajar a través de alguno de nuestros líderes. Yo no veo ese tipo de respuestas pobres y de respuestas llenas de ingratitud en la Biblia. Lo que yo leo es: y dejando sus redes enseguida le siguieron, y levantándose del banco de tributos, inmediatamente le siguió. Y levantándose entonces Pablo entró y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo veo que cuando Jesús llama, hay una respuesta, hay una decisión, hay un impulso del Espíritu Santo. Señor, estoy muy atareado, tengo mucho que hacer, tengo preocupaciones, tengo cosas que hacer, tengo que alimentar a mi familia, tengo planes, tengo proyectos, Señor, pero en tu nombre dejaré todo y voy a seguir a lo que tú quieres. Señor, yo no sé si soy la persona preparada o capacitada que tú necesites, pero aquí estoy, Señor. Úsame de acuerdo, Señor, a tu misericordia. Lléname de tu gracia. Si tú me estás dando el privilegio de ser parte de tu obra, de ser parte de tu reino, Señor, aquí estoy. Yo te voy a servir. Y ya hablamos todo un mes, el mes pasado, acerca de este tema. Lo que yo veo en estos hombres es que vinieron a Él. No lo pensaron. No se pudieron a considerarse ellos mismos. No se pusieron a considerar sus cualidades, sus deseos, sus capacidades. Solamente se levantaron y al instante le siguieron. Y le siguieron porque Jesús iba adelante. Jesús no se detenía. Se los dije el mes pasado. La iglesia no se detiene, hermanos. Las iglesias locales, en cualquier lugar donde estés, aquí en South Bend, Indiana, en México, en Puebla, en Texas, en California, en Perú, donde quiera que estés, la iglesia no se detiene. La iglesia sigue avanzando a través de los siglos hasta que llegue el momento de encontrarnos nuevamente con Jesús. La iglesia no se va a detener porque alguien no quiera responder al llamado de Jesús. La iglesia no se va a detener porque alguien le ponga pretextos a Jesús para desarrollar el plan de salvación en medio de las naciones. La iglesia no se va a detener. Y el que escuche el llamado debe de apresurarse a tomar una decisión. Porque el tiempo se va como agua entre las manos, mis amados hermanos. Y lo que no hagamos por el Señor ahora, ya no lo podremos hacer cuando estemos 3 metros bajo tierra. Estamos hablando de los 12 discípulos, los que se mantuvieron firmes en medio de las críticas, en medio de la presión de los religiosos de su tiempo, en medio de temores, de dudas. Los 12 hombres que tuvieron que soportar el trato directo del Señor. A los que reprendió, a los que los regañó, a los que les hacía ver sus errores y su miserable condición humana, hasta que la luz de Cristo resplandeciera sobre ellos, hermanos. Son estos 12 hombres comunes y corrientes que fueron llamados directamente por Jesús para ser testigos sobre la tierra. Hubo miles de seguidores, mucha gente, multitudes que seguían a Jesús. Pero le seguían a causa de una necesidad. Le seguían porque tenían curiosidad, tal vez. Algunos albergaban alguna esperanza de que por fin había llegado el caudillo que los iba a liberar del imperio romano. Pero cuando Jesús les hablaba acerca de los grandes misterios del evangelio que estaba anunciando, muchos se espantaron. Muchos se espantaron. Dice el evangelio de Juan en el capítulo 6, a partir del versículo 60. Dice que cuando escucharon todo esto, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, estos 12, murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y lo vieron después. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, fíjense bien, desde entonces, muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, se quedaron los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Les dio la oportunidad, les dio la opción. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y aún así uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 2. Hermanos, muchos se volvieron atrás. Mucha gente se fue para atrás. Fueron sanados, fueron alimentados, escucharon las buenas nuevas del reino, vieron a Jesús cara a cara. Pero al llegar el momento del compromiso, ya no quisieron seguir. Pero los 12 que fueron escogidos por Jesús se quedaron. Y a pesar de que uno era diablo, uno era traidor, aún ese traidor se quedó hasta el final para cumplir su propósito. Finalmente termina el relato de Marcos, las últimas palabras de este versículo 19 del capítulo 3 de Marcos, dice: y vinieron a casa. Y vinieron a casa. Para estos 12 la misión apenas empezaba, hermanos, pero ya estaban en casa con Jesús. A partir de ahí nada les apartaría de la mano de su maestro hasta el día de hoy. Vivieron en casas terrenales. A veces vivían en la casa de Juan, a veces vivían en la casa de Pedro, o alguno de los discípulos por donde iban pasando les daba alojamiento y ahí se quedaban todos. Pero a partir de ahí, hermanos, entendieron que su casa ahora, su casa era donde Jesús estaba. Por eso dice: vinieron a casa, porque donde está Jesús, ahí es la casa. Ahí está nuestra casa, hermanos. Cuando respondes al llamado de Jesús, esta es la promesa que tenemos de parte de Él. En Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Se acuerdan? La misma expresión de que Jesús los llamó hacia sí, los atrajo hacia sí, y aquí vuelve a decir: los voy a volver a tomar a mí mismo, así como los llamé una vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados hermanos, un día estaremos en casa con Jesús. Pero mientras llegamos, esta es nuestra casa. Aquí es donde Jesús nos ha congregado, nos ha llamado, nos ha reunido para aprender de Él. Esta casa que estamos preparando, este lugar, este auditorio, estos salones, todo lo que estamos haciendo, hermanos, esta es la casa temporal. Es temporal, es la casa del Señor, es la casa temporal, mientras hacemos la obra. Así como ellos vivieron en la casa de Juan, de Pedro, de algunos de los discípulos cuando los hospedaban, de Lázaro, de Marta y María también los hospedaron. Esta es nuestra casa, hermanos. Esta es nuestra casa que el Señor ha preparado. Gracias a Dios, porque hay miles de casas por todo el mundo donde la iglesia se puede reunir, donde la iglesia se puede congregar, pero esta es una casa temporal. Esta es una casa solamente mientras estamos aquí en la tierra cumpliendo el propósito del Señor.
Nadie llega a esta casa sabiendo. Nadie llega a esta casa siendo un discípulo perfecto. Todos venimos aquí para ser enseñados por Él. Venimos a aprender de nuestro Maestro, para que cuando llegue el tiempo de prueba, hermanos, no seamos arrebatados de su mano, y cuando este mundo termine podamos decir: y vinieron a casa a vivir por toda la eternidad. Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas. 12 hombres que decidieron seguir a Jesús y se convirtieron en los primeros testigos del Evangelio. En las siguientes semanas, si el Señor lo permite, hermanos, hablaremos de cada uno en particular. Pero quédate con estos principios espirituales. Jesús llama a su iglesia. Jesús ya te dijo a ti: sígueme, sígueme. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál ha sido tu respuesta? O en vez de respuesta has dado una excusa. O en vez de respuesta has dado una evasiva. ¿Qué es lo que le has contestado al Señor? ¿Qué es lo que le has contestado? La invitación sigue abierta. Y el Señor sigue diciendo, al igual que a esos hombres a la orilla de Galilea: sígueme. ¿Qué vas a responder? ¿Qué vas a responder? Es que mi carácter, es que mi personalidad, es que mis actividades. No sé qué quieres responder. Pero yo en la Biblia, en este relato, yo veo que ellos, dejando sus redes al instante, le siguieron. Yo veo que este hombre se levantó del banco donde estaba cobrando impuestos y estaba ganando mucho dinero, y se fue detrás de Jesús. Eso es lo que yo veo aquí, para empezar este estudio de los 12 discípulos de Jesús. Padre, muchas gracias, porque tu palabra, Señor, siempre nos enseña principios que debemos de aplicar y que deben de ser parte, Señor, de nuestras vidas, como parte de la iglesia. Señor, nos has llamado a esta casa, nos has congregado a este lugar, los que estamos aquí y cada uno, Señor, en su lugar donde está. Padre, pero no nos has llamado solamente para pasar un tiempo bonito, no nos has llamado aquí para recrearnos, no nos has llamado aquí solamente para satisfacer nuestras necesidades. Nos llamaste aquí y nos dijiste: sígueme. Y yo no sé si todos los que estamos aquí, Señor, en esta tarde, hemos respondido a tu llamada, o hemos puesto excusas, o hemos sido evasivos, o hemos puesto nuestras personalidades primero. Es que yo no creo estar capacitado, es que yo no creo que sea la persona, es que yo no sé hablar, es que yo no sé decir, es que yo no sé caminar, es que yo no sé hacer esto o el otro, es que yo no sé si puedo servir, es que soy muy tímido, es que soy demasiado extrovertido, es que yo no sé qué pretexto podamos poner. Pero lo único que yo veo, Señor, en tu palabra es: dejando sus redes al instante, te siguieron. Y estos 12 hombres, Señor, entraron en un torbellino en sus vidas y vivieron vidas totalmente importantes. Y 2000 años después, seguimos hablando de ellos. Todos aquellos que se apartaron, todos aquellos que no quisieron seguir, todos aquellos que se volvieron atrás, ni siquiera sus nombres conocemos. Quedaron ahí enterrados, ahí en sus tumbas. Pero estos hombres que dijeron: vamos detrás de ti, seguimos hablando de ellos 2000 años después. Y los vamos a conocer y los vamos a ver sentados también en las bodas del Cordero, Señor, cuando estemos junto contigo. Y nosotros, y yo, voy a estar ahí, Señor. ¿Cómo voy a responder a este llamado? Padre, en el nombre de Jesús, permite que todos los que estamos aquí en este templo y los que están en sus casas puedan responder a tu llamado hoy. Y a lo largo de los estudios, Señor, de estar viendo las personalidades y cualidades de estos hombres,
podamos identificarnos y podamos decir, si Dios pudo usar a estas personas, seguramente también me puede usar a mí para engrandecer su reino. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice, Señor, a tu iglesia, y gracias por estar con nosotros en esta hermosa mañana, Padre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias a todos, y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. El miércoles tenemos estudio bíblico por internet, y el domingo seguimos con nuestro estudio. Dios les bendiga, que tengan excelente semana.